Quien entiende la lógica, entiende el mundo. La lógica, la ciencia que se encarga de estudiar los principios de demostración que permite evidenciar las proposiciones verdaderas de las que no. La lógica como ciencia ocupa una dimensión en la filosofía, la matemática, la programación, entre un infinito etcétera, entre ciencias fácticas, formales e informales, cuya propiedad corresponde a sus herramientas, reglas y estructura. La lógica se compone de las siguientes reglas. El primero es el principio de identidad, un axioma que establece que toda entidad y cosa es eso en sí mismo y debe ser equivalente a ella misma y no a otra cosa. Por ejemplo, X es igual a X porque X es X, pero X no puede ser a X o menos X al mismo tiempo que X, porque la sustancia X es esa misma sustancia. Un axioma bastante fácil de entender. Igual que el segundo, el principio de no contradicción, que compone una parte de la lógica con el anterior principio, que propone que una cosa, sustancia en este caso, no puede ser ella misma y su contrario. Como habíamos establecido anteriormente, X no puede ser menos X, A no puede ser menos A, 1 no puede ser menos 1. El tercero y penúltimo es el principio de tercer excluido, que establece una proposición. Por ejemplo, ¿está lloviendo o no está lloviendo? No puede estar no lloviendo y lloviendo al mismo tiempo. Y el último principio que compone la lógica es el principio de razón, que propone que todo ente, entidad o proposición tiene y necesita una razón justificada de peso porque es ella misma y no otra cosa. Es decir, hay una razón por la que el fuego es fuego y no es agua. 1 hour later. Luego de esto podemos entrar al uso de la lógica. Ahora que entendemos las bases fundamentales de la lógica, podemos empezar a ampliarla en nuestra vida. La forma más básica de lógica, la lógica proporcional, que en base a los puntos anteriores analiza proposiciones, es decir, enunciados con sentido completo, por medio del cual se afirma o se niega algo, que puede interpretarse en verdadero o falso, generando así un sistema binario, lógicamente, nunca mejor dicho, interpretándolo en base a la lógica, con una conclusión verdadera o falsa, en base nuevamente a las premisas. Por ejemplo, hay premisas con conclusiones, llamadas conclusiones implícitas. Por ejemplo, si llueve me mojo. La premisa es está lloviendo y si llueve me mojo. Ya viene con la conclusión. Y hay casos en donde podemos sacar varias conclusiones. Por ejemplo, ningún humano puede correr más de 70 kilómetros. Esta premisa propone que ningún ser humano puede correr más de 70 kilómetros. Pero si hay casos extraordinarios en donde una o dos personas lo pudieron hacer, no queda completamente descartada la conclusión, solo es contextual. En la mayoría de casos se aplica, en la inmensa mayoría, por lo que se toma como cierta o cierta en gran medida. Y también tiene la interpretación lógica, que es que se está refiriendo a una generalización. Gracias a estas interpretaciones y el uso mediado de la lógica en incluso las conclusiones, podemos discernir qué tan cerca o lejos estamos de la verdad o qué tan equivocados podemos estar. Podemos estar mediante también el análisis y comparación. Bajo estas herramientas ya podemos distinguir medianamente qué tan cerca de la verdad estemos o qué tan errado podemos estar. Luego hay un par de herramientas un poco más complicadas de aplicar, como la contraposición, que propone que bajo una premisa A se da una B. Es decir, por ejemplo, si hace calor, siento ese calor. Es decir, si no siento calor, no hace calor. La contraposición da pie a varios errores, pero puede ayudarnos a distinguir o aseverar una realidad, o el dilema, que propone que bajo una condición exacta, es decir, por ejemplo, si yo corro, hay una consecuencia en base a eso. Por ejemplo, si yo corro me voy a cansar. Es decir, hay una consecuencia en el dilema. Todo esto en base nos permite actuar con más consistencia y reflexión. Conclusiones particulares que nos llevan a concluir con más asertividad. Eso es regularmente la premisa que se utiliza para justificar la utilidad de la lógica, pero va mucho más allá. Es decir, la lógica en base ya nos permite comprender otros sistemas. Bajo la premisa verdadera de que todos los seres humanos tienen su propia lógica interna. La lógica es propia del ser humano y no podemos darnos como seres humanos sin ella. Claro que podemos reemplazarla en cierta medida o evadirla, pero siempre habrá algo el ejemplo de un enfermo mental que ve todo el mundo distorsionado y actúa en base a eso. Es lógico
ya que si nosotros percibiéramos el mundo de manera diferente, actuaríamos de manera distinta, aseverando nuestra comprensión del mundo como verdadera. Debido a esto podemos predecir y adelantarnos a procesos lógicos de pensamiento de otras personas, pareciendo y en cierto sentido haciendo lectura de mente. Es algo que ocupan mucho los mentalistas, con cierto grado de asertividad mayormente. Esto usando las herramientas que nombré anteriormente y también utilizando la proposición de predicados, que implica inferir consecuencias a proposiciones, y también podemos predecir eventos naturales de la realidad misma, utilizando lógicas un poquito más complejas como la lógica probabilística, que no la termino de entender del todo, pero esta sí nos da una capacidad de, entre comillas, predecir el futuro de la realidad, que sí, muchos charlatanes lo han ocupado para poder aseverar que ellos ven el futuro, cuando no, lo único que ven son patrones en la realidad. Y muchas veces llamamos intuición al uso de la lógica de manera inmediata y sin medición, lo cual sí está muy abierto a errores, pero no deja de ser un compilado de lógica y conocimientos previos. Es por eso que muchas personas sienten que te pueden leer la mano, las vibras o esas cosas. Y si bien quiero destacar lo que había dicho en un anterior video, que la lógica sirve como cura a la estupidez, y los sesgos humanos pueden ser contrarrestados en cierta medida por la lógica. Claro que propone una comprensión anterior de estos mismos sesgos. Y también una cosa que he visto, que es observación mía, que mucha gente que usa la lógica es mucho menos egocéntrica y mucho más abierta a sus propios fallos que gente que no. Esto probablemente se deba a la capacidad de la lógica de autorreconocernos como sistemas que pueden tener fallos. Y quería decir que quizás en próximos videos hable de verdades que no son demostrables, que también es una parte fundamental de la lógica, por cierto. Gracias por ver.